Dios te bendiga, bienvenido a este momento en el que vamos a reflexionar en la palabra de Dios, ya que la palabra de Dios para cada uno de nosotros trae vida y vida en abundancia. Así que te invitamos a escucharnos el día de hoy y a poner atención para que esta palabra pueda edificarte aún más, para que el que se ha mostrado en el corazón de cada uno de nosotros sea Cristo y solamente Él, para que nosotros vayamos de victoria en victoria y de gloria en gloria. Hoy vamos a hablar de un hecho, no de una consecuencia. ¿Cuál es el hecho? El hecho es que nosotros estamos en pecado, pero muchas veces pensamos que es una consecuencia. ¿A qué me refiero con consecuencia? Que si tenemos alguna situación que no nos conviene, que si tenemos alguna situación que aparentemente nos aleja de la presencia de Dios y que no sabemos cómo acercarnos, entonces pensamos que por lo tanto estamos en pecado y es una consecuencia. Sin embargo, la palabra de Dios muestra que desde el origen de, de la creación, nosotros como seres humanos hemos pecado. Este pecado se define como desobediencia a Dios. Nosotros hemos desobedecido a Dios desde el origen hasta la actualidad. Esa desobediencia solamente produce muerte. Esta desobediencia, como hemos dicho en otros momentos, es como una enfermedad que tiene sus síntomas. En otras palabras, aparentemente tú no podrás ver hecho una desobediencia aparente, pero sin embargo sigues teniendo esto en tu corazón y esto en tu corazón sigue produciendo en ti muerte. Y aquí llamamos muerte que estemos fuera de la presencia de Dios. Y la única forma en que esto que sigue albergado en nuestro corazón no tome fuerza es entregarlo a Cristo día tras día y momento tras momento. Por lo tanto, el tema del día de hoy es: el pecado no es simplemente o no es meramente una consecuencia, sino un hecho en nuestra vida. Tú podrás decir en este momento: yo no he pecado, yo he hecho todo bien. Sin embargo, en nuestro ser sigue manifestándose ese alejamiento, esa imposibilidad de presentarse delante de la presencia de Dios. Y ese es el problema. Que decimos: es que yo no he pecado, por lo tanto no puedo tener consecuencia. Pero no es que lo hayas hecho, sino que eso ya habita en nosotros y nos hace corruptos. Dice el Salmo 51, verso 5. He aquí, en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Nosotros, desde que estamos en el vientre, desde que estamos ya en esta naturaleza humana, tenemos pecado en nuestro ser. La primera sección de esta reflexión se llama la condición de pecado en cada ser humano. Nosotros tenemos una condición, y una condición que más que nosotros queramos quitar y nos esforcemos y lo hagamos, no vamos a poder por nuestra propia fuerza, sino que va a seguir, y además de que va a seguir en nuestro corazón, como decíamos hace unos segundos, va a producir muerte. Esta condición es corrupta. Nos referimos a corrupta a que siempre nos va a alejar de la presencia de Dios, a lo mejor de manera sutil o a lo mejor de manera muy evidente, pero siempre va a tener esa naturaleza de corrupta. En pocas palabras, no nos va a permitir acercarnos a la presencia de Dios, pero debe de ser cubierta. Pero ¿cómo cubrir una condición de la que muchas veces eres consciente, pero regularmente eres inconsciente?
La gente dice es que yo no he pecado, es que yo no he hecho nada, pero no se dan cuenta que el pecado no solamente o no es simplemente una consecuencia, sino es un hecho que está en nuestro corazón. Es un hecho que todo lo que hagamos en nuestras propias fuerzas, en nuestra propia forma de ser, va a terminar siendo corruptible y produciendo muerte. Y la única forma de cubrir este pecado, la única forma de alejarnos de esta maldad es por medio de Cristo, no por medio de nuestras obras, no por medio de lo que nosotros pensamos o creemos, sino por medio de lo que hizo Cristo en aquella cruz. Entonces, nosotros tenemos esa naturaleza, como muchos le llaman, eso que todavía está en nuestro corazón y que es una condición y que debe de desaparecer de nuestras vidas. La siguiente sección se llama la solución al pecado. Si nosotros hemos sido, como dice el versículo, formados en maldad y aún en maldad hemos sido concebidos, solamente tenemos una solución para esta condición, para esta naturaleza. No para una consecuencia, sino para un hecho, para algo que siempre ha existido en nosotros y que siempre ha estado produciendo muerte en cada uno de nosotros, y esa es la verdad. Si nosotros no conocemos la verdad, número uno, no sabríamos que somos pecadores, no por consecuencia de nuestros actos, sino porque el pecado ya habita en nosotros. Entonces, si nosotros no sabemos que el pecado habita en nosotros, vamos a pensar, nosotros no tenemos de qué arrepentirnos, nosotros no tenemos por qué humillarnos delante de la presencia de Dios porque estamos bien. Sin embargo, así no funciona esto. La palabra de Dios enmarca que todo aquel que dice que no hay pecado en él hace mentiroso a Dios. Y nosotros lo único que queremos reconocer, en nosotros hay pecado. Pero ¿qué vamos a hacer con ese pecado? ¿Quién lo puede borrar? Nosotros en nuestras propias fuerzas, por más que hagamos obras buenas, esa condición no va a ser borrada, sino que permanece y sigue produciendo muerte. La única persona que puede borrar esa condición no somos nosotros, sino solamente Cristo. Cristo, al momento de que nosotros somos hallados en Él, nos hace nuevas criaturas, nuevas personas. No nos permite seguir en esa condición de corrupción, sino que nos mete de tal forma que nosotros seamos hallados en Cristo para que esa condición ya no tenga poder sobre nosotros. Entonces debemos de entender que lo único que nos va a quitar del pecado, la verdad, desde una perspectiva en que nosotros podamos decir sí hemos pecado, pero también en la perspectiva desde decir solamente la obra de Cristo nos limpia. Solamente la obra de Cristo nos hace nuevas criaturas y borra nuestra condición, nuestras desobediencias, nuestras fallas pasadas, para que nosotros podamos seguir y obedecer lo que Dios nos ha mandado. Última sección, se llama gozo. ¿Gozo por qué? Porque escuchando toda la reflexión, podríamos decir, pues es que si mi condición es pecaminosa, si mi condición es corrupta, ¿cómo voy a poder tener gozo? Gozo porque Cristo me ofrece salvación, y no solamente salvación, sino aún me permite servirle en su presencia. Entonces, a pesar de que nosotros somos malos, a pesar de que nosotros no podemos estar en la presencia de Dios, por medio de Cristo tenemos salvación y también podemos servir, y esas dos características nos deben de permitir tener gozo, porque la mayoría del mundo no tiene salvación, o algunos simplemente piensan tenerla, pero cuando llega la prueba o la situación ya no están seguros de si son salvos o no, y otros pueden bien servir o no servir, pero solamente aquel que es hallado en Cristo puede servir con un corazón sincero. Y esto no es
no es permitido cuando nosotros somos hallados en esa condición pecadora, sino que solamente es permitido cuando Cristo es revelado en nuestros corazones. Así que hoy estás seguro de que primeramente somos pecadores y merecemos morir. Somos corruptos, no por consecuencia de nuestros hechos, sino por la desobediencia natural que existe en nosotros. Es decir, nosotros podríamos decir, yo no he fallado a Dios en este momento y no soy pecador. Pues sigues siendo pecador. La única razón por la que tú no serías pecador es porque Cristo vive en ti y tú has sido hallado en Cristo, porque Cristo es el que borra nuestros pecados y Cristo es el que da el gozo para que nosotros seamos salvos y podamos servir delante de Dios. Gracias por escucharnos. Esperemos que esta palabra sea poderosa y de edificación para tu vida y vamos a cerrar este tiempo con una oración. Gracias, Señor, por tu obra, gracias, Señor, por tu misericordia, por enmarcar tu verdad en nuestras vidas, queriendo que esa verdad nos transforme y nos renueve para que nosotros podamos ser nuevas criaturas y más que nada ser hallados en Cristo, porque solamente cuando somos hallados en Cristo, ese pecado, esa condición ya deja de ser un hecho para que nosotros vivamos una vida nueva en el nombre de Jesús. Amén. Te invitamos a que si vives aquí en Jilotepec, los días miércoles a las 4 de la tarde, estamos en Avenida Reforma, 2 calles adelante del estudio Goyeli, cuando gustes visitarnos, o los sábados a la 1:30 en la Alameda, para que también sigamos meditando y reflexionando más en la palabra de Dios. O en dado caso de que tú solamente lo puedas hacer virtualmente, en Facebook estamos en Iglesia Obreros del Señor México Oficial y en YouTube estamos en Evangelismo IOS para que puedas acompañarnos. También de igual manera te pedimos tu apoyo para que nos compartas, nos des like y para que este material llegue hasta donde el Señor así lo permita. Y aún todo lo que tú dices para este ministerio, que Dios te lo multiplique abundantemente, porque sabemos que cuando Dios bendice, lo hace con abundancia y sobreabundancia. Gracias, nos vemos la siguiente semana y que Dios te bendiga de manera sobreabundante. Amén y emuná.